Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Bien, 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 buenas muy buenas noches. noches. Buenas noches. Hoy vamos a tener una sesión de países y vamos a ir a un país que queda en Sudamérica. Tiene una forma alargada, estrecha, es angostito y se extiende desde el desierto de Atacama en el norte hasta la región de la Patagonia. El país es Chile. Chile, vamos a ver cómo observamos ahora Chile en esta nueva entrega que vamos a hacer hoy de esto, que como lo vemos hoy a Chile. Cristina, vamos a ir a la parte más física del territorio. Es como si llegaras y tocaras el territorio chileno y me dices cómo lo sientes, cómo lo percibes, cómo lo tocas. Nico, vamos a ir a esta parte como más emocional del chileno promedio. Y Margarita, vamos a ir a esta parte esotérica de Chile. Y quiero que me digan, cada uno de ustedes, cuando va llegando al lugar, cómo son sus primeras percepciones, sus primeras visualizaciones del lugar. En esta parte vamos a entrar como despacio, como observando este, este gran país desde esta parte energética los tres, pero desde antes de ir entrando, cómo van sintiendo la entrada, cómo van percibiendo la energía. Cristina. Bueno, comienzo a percibir melancolía, memorias que están en la tierra. Agarro la tierra y percibo que en cada gramito, en cada granulito hay memorias del pasado y veo cómo las personas agarran esa arena seca ya, que fue una tierra que dio muchísimos frutos a mucho nivel y en este momento la agarran y es una sensación de mucha melancolía por el dolor, por lo que se cultivó y por lo que les quitaron. Están mirando hacia atrás, Ok. al pasado. Entonces, el dolor, o sea, el recuerdo duele, a la tierra el recuerdo le duele. Sí, exactamente. Ok, ok. Nico, ¿Me escuchas, Ira? ¿sí? Yo cuando voy percibiendo el país, Ira, Ujú, en lo que entiendo que voy acercándome es como un tipo como de línea o configuración lineal energética que se presenta como sobre todo por entre los bordes que tienen como la unión al mar. Esta ujú, línea es como un derivado de la emoción porque automáticamente me lleva a irme acercando como a las personas. Y ujú, esa línea que hay arriba, hay como en la estructura también de sus emociones. Es como si el chileno tuviera una estructura emocional bastante dividida, ujú. de alguna manera. Los puedo percibir incluso desde una sensación de no siento emoción o siento toda la emoción también, o los derivados de un exceso, haz de cuenta. O Pero sea, también desbordado, toda la Pero emoción pero desbordada. no necesariamente, porque lo que Ok. más reflejan es el anonamiento de la misma, Ah, como ok, si su emoción no explotara tanto, ¿sabes?
Ujú. más bien como que se mantiene en un estado muy pasivo. A ver, en esta parte que se me hizo muy interesante, esta parte cómo entraste por este litoral marítimo, vamos a comentar así, em, cómo es esta forma limítrofe de la emoción de su mar, del mar de Chile, y la emoción de su tierra de Chile. ¿Cómo ves este toque de agua con la tierra energético? Hay como una, hay como un entrelazo como medio distópico, Ujú, porque se observa que el agua choca con intenciones. Mira, el mar de Chile está muy influenciado, si lo veo de manera energética, ujú, a esta zona de América llegan demasiados meridianos a través del agua. Es ujú, como incluso como si esta zona fuera algún tipo como de entrada para subir por la columna ujú, de lo que sería como toda esta placa tectónica que divide el continente. ujú, Entonces ahí hay una apertura importante. El mar, cuando me refiero que entra con intención es porque se ve energéticamente el mar como queriendo aprisionar o absorber o comerse ese pedazo de tierra. Y ujú. la tierra lo que crea es esta barrera energética frontal que hace que se dividan por completo las dos sensaciones. Por eso es que o la tierra no se siente o el mar está demasiado apagado, pero es como una relación en la que han encontrado un permiso para no absorberse el uno o el otro. Ok. Margarita, ¿tú cómo ves esta parte más esotérica? Esotérica, bueno, entrando energéticamente y observándola, lo primero que empiezo a percibir es un gran embudo que está en la parte centro-sur de Chile y él tiene esa capacidad de absorber. Este embudo absorbe y va reciclando energías del entorno y después entran a la tierra y la tierra las va liberando. También empiezo a observar una grieta que cruza en forma longitudinal todo Chile, como hay una forma de herida que está en este momento está abierta y está muy relacionada como con lo que sea Cristo Dolores, se sienten rabias, se siente una tierra que en ciertos momentos se percibe como inestable, como si todo el tiempo ella estuviera moviéndose y ese movimiento hace que la superficie de la Tierra haya tomado ciertas formas de ondulaciones y hayan creado como sequías, porque ese movimiento lo que está relacionado es con el dolor y el dolor lo que hace es que la tierra no se sienta muy abundante. Entonces, este gran boquete que representa Chile es un gran portal, se siente grande y para entrar, pues la forma que yo entro es aquí desde la parte de arriba. Haz de cuenta, entro, empiezo como a sentir ese movimiento de ese embudo y ahí es donde se empiezan a sentir y a percibir todas estas sensaciones y energéticamente se siente muy delgado el territorio, por lo que es un territorio muy herido. Entonces, la misma herida lo que ha hecho es que el territorio se reduzca en tamaño energético y cuando tú sientes el contenido interno de este embudo energético, se sienten muchas almas que están moviéndose. Una es como que se suben y bajan y de alguna manera se sienten atrapadas en esta que también se ve como una espiral. Algo que vieron los tres, que coincidieron los tres ahorita en esta percepción, es esta como herida que se siente Chile, esta apertura. Em, Quiero que me digan qué es lo que cada uno va sintiendo desde primero, desde la parte de la tierra, otro desde la parte emocional del territorio y otro desde la parte esotérica. Cris, en esta apertura que los tres ven de dolor y de todo esto, ¿qué es lo que va sintiendo el territorio? Tú me hablabas de que eran como los recuerdos, la historia como que le duele al territorio y qué es lo que está ahorita mostrando como con esa, es como si se siente como si fuera una herida de la tierra, como si sacara un vaho, así lo siento, ¿no? Como si sacara un vaho. ¿Qué es lo que eso está sacando? ¿Qué es lo que eso te está diciendo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Percibo que por esa tierra
han pasado muchísimas culturas, muchísimas formas de vida. Entonces comienzo a ver una capa, la primera capa, Ujú, que es antes de casi que fuera poblado, en donde hay unas pirámides. Esas pirámides son unas pirámides energéticas, las veo de color azul muy profundo desde la base hacia arriba, ujú, lo cual me hace sentir que es una vibración muy intensa y que viene de una falla, una falla que tiene el continente que va hacia arriba. Sobre esa capa energética, que es una energía muy poderosa, muy enérgica, después vinieron indígenas y pusieron una capa que es una sensación más de ancestralidad, pero entonces la magia con la tierra, la magia con los cultivos, la magia y veo culturas indígenas muy sofisticadas en el sentido de, de, de aplicar un conocimiento muy, muy exacto y muy consciente, que, teniendo en cuenta que estaba esta base energética debajo. Después veo que viene la colonización, lo cual sí veo, y después de, bueno, además de colonización, junto veo que llegaron también muchos inmigrantes de guerras, entonces esa capa la veo como si fuera tierra movediza, ujú. y ahí comienza a crearse la herida, comienza a crearse y una herida muy profunda, porque hay una base muy sólida de esa ancestralidad y de energía en una dimensión muy alta, y comienzo a ver cómo los chilenos, esa misma tierra, comienzan a labrarla cada uno, cada quien, como veo familias con diferentes culturas, diferentes razas, diferentes estilos de vida, de comunicación. Y sobrepasan esa gran herida, pero veo que otra vez hay una apagada, como si viniera una tierra muy densa, entonces, y ahí veo que están cansados, como si estuvieran agotados de ese reinventarse todo el tiempo. Entonces, por eso veo ahí como un embudo como energético en este momento. Ok. Eh, Nico, ¿tú cómo Dime. sientes estas fallas o estos huecos que tú veías, por ejemplo, en esta parte que chocaba el mar con la, con la tierra, en esta forma? Por ejemplo, hay algo que también se puede apreciar ahí también, que son los Andes que también son montañas y que pueden, no sé, en algún momento tocar alguna situación de todo esto, en algún momento llegar al mar. También el desierto, que dicen que es uno de los desiertos más secos del mundo, el desierto de Atacama, y también esta parte de los ríos o de los lagos. ¿Cómo ves esta situación de sus montañas? Ya vimos sus mares. Quiero que veamos esta parte emocional de sus montañas. ¿Cómo lo sientes tú? ¿Me escuchas? ¿Sí? Haz de cuenta, Ira, que se siente de alguna forma confuso, muy, muy representativo a la manera en la que dividen como estas estructuras de sensación. En Ajá. realidad, el ambiente en Chile es un enigma, Ira, porque es un Mm, enigma dentro de un espejismo, haz de cuenta. Hay muchas cosas que pasan energéticamente en ese espacio, en ese territorio, sobre todo más tirado hacia el sur, en la zona de ujú, la Patagonia, que sucede como una irregularidad que podríamos encontrar en otros lugares, pero ahí no causa ni siquiera ningún tipo como de atisbo de pánico. Es como si incluso sus dictámenes emocionales estuvieran tan en sincronía con un, como no un equilibrio, pero como con un es que tampoco es un deterioro, a lo mejor como con un faltante, ujú. pero no les permite esa confusión observar o tener una visión consciente de lo que sucede en su entorno.
A ver, observa estos espejismos que nosotros estamos percibiendo energéticamente. Se debe a que hubiera una apertura de portales, una forma de comunicación extrasensorial venida de la conexión de esta fuerza del mar, porque es muy angostito Chile, del mar, de los países que están en sus fronteras, de lo que pasa en el ambiente. ¿Cómo lo ves eso o no lo percibes así? ¿Cómo tú lo sientes? Yo percibo ir a esta misma sensación como de estas entradas enormes a través del agua. Lo que Mm, percibo es esa sensación de cómo este es un punto de referencia como de, haz de cuenta, como si la Tierra fuera una máquina ujú. por aquí, por entre el mar de Chile, ahí puedes insertar como los elementos o los ingredientes que necesita la máquina para funcionar de manera energética, Ok, es como el aceitar la máquina para que no se truene, entra por esta parte del mar de Chile, así lo sientes. por decirlo así. Y emocionalmente el aceitar esa máquina, ¿qué hace? Que se sienta en esta parte la emocionalidad, ya sea de un lado o del otro, o que al final de cuentas sea como un mecanismo, o sea todo mecánico, que ni siquiera se perciba una emocionalidad real. ¿Cómo lo percibes tú? Yo siento hasta cierto punto un tipo como de mecánico, Ira, como si Ujú. esta sensación de hacer las cosas por inercia o porque hay como pasos a seguir es muy común en Chile. No hay como tanta referencia energética a improvisación o a creación inmediata. Ok. Margarita, ¿tú cómo ves esta grieta de la que me hablabas energética, donde decías que se sentía toda esta energía? Es como que sale, como que entra, como que se queda. ¿Cómo la sientes tú? Bueno, yo lo primero que empiezo a sentir y empiezo a visualizar, se visualizan primero un corredor energético que abarca toda esa parte del litoral que viene desde la Patagonia, prácticamente llega hasta Alaska. Entonces es un corredor energético donde históricamente hubo un tránsito de Ujú, muchas personas y como hay mucha historia y hay muchas memorias que el mismo territorio ha guardado, cuando tú empiezas a sentir esa herida, pues empiezan a ver que existieron muchas civilizaciones que fueron devastadas. Hay mucha memoria y hay mucho recuerdo de, de devastación, como de muertes muy violentas que fueron causadas como por diferentes momentos y por diferentes situaciones, y la misma tierra lo va registrando como heridas, como dolores. Entonces tú puedes ver en las capas internas de esa herida, se ven ciudades y se ven capas y capas y capas, y se ven memorias que han sido y que han estado de alguna manera, se han ido adosando una encima de la otra, y y esto va creando un dolor en el territorio, porque de alguna manera el territorio llama como a este tipo de movimientos telúricos en la tierra para poder ella ujú, liberar y mantener un equilibrio. Entonces permanentemente la tierra se está moviendo, pero por otra parte lo que también empiezo a observar es la caída de un meteorito. Y esa caída de este meteorito impacta este territorio y territorios como aledaños, como adyacentes a Chile, y ese impacto que deja el meteorito, que le deja una gran huella, como un cráter energético, que es el que está conectado con este embudo, con este portal que estamos viendo que está en constante movimiento, y esto hace que la sensación em, por impacto se haya movilizado como si hubiera creado el impacto mucha sensación de dolor, como mucha angustia, porque fue el impacto de algo que se sintió supremamente fuerte, y ese dolor no lo siento como en los habitantes, sino siento es el impacto que puede sentir la tierra, como el sentir esa penetración, porque no fue una penetración
No fue algo muy superficial, sino siento que fue algo muy profundo. Entonces veo que esta es una tierra que ha sufrido, es una tierra que ha guardado heridas y es un punto como, como si atrajera este tipo de como de situaciones y este tipo de condiciones, porque la huella que va dejando este meteorito, pues va dejando una memoria de conflictos, de guerras y sobre todo la tierra chilena se ve como un paso, pareciera como si ella fuera un puente, un corredor energético entre, digamos, la parte que corresponde al territorio, esta parte sur con la parte norte. Entonces es como un corredor obligado para poder transitar energéticamente y para poder acceder a otras líneas de tiempo que a su vez van conectando con otras dimensiones. Este corredor energético que va de la parte sur a la parte norte, ¿a, a qué parte norte, a qué parte del mundo nos conectan estos corredores energéticos? ¿Qué puedes Yo ve- observar o sentir? Sí, sí, yo veo que él va subiendo, va tomando, va bordeando y da la vuelta y vuelve otra vez a su punto inicial. O sea que es un recorrido, pero de este corredor energético se van creando como otros brazos y en estos otros brazos se puede acceder como a otros territorios, inclusive como está sobre la superficie, digamos, energética de la Tierra, tú puedes como caminar, como si tú caminaras en ellos y pudieras ver la superficie de la Tierra. Es un corredor que tiene una consistencia cristalina, o sea que hay un paso energético para que la Tierra ella misma se pueda conectar con otros puntos geográficos de la Tierra y, y de civilizaciones se puedan pasar a otras civilizaciones y puedan de alguna manera haber un intercambio cultural, por decirlo de alguna manera, de civilizaciones que de algún momento poblaron la Tierra. Fíjate que ahorita que decías que es como se conecta a dolor de otras latitudes o de otras formas, yo recuerdo, si mal no me recuerdo, Chile tuvo una dictadura, ¿no? Y en esta dictadura eh, hubo esta forma, porque yo recuerdo que en la sesión pasada hubo en esta dictadura este como silencio forzoso y como, como puñal al corazón, esta puñalada al corazón. ¿Cómo la vas sintiendo? ¿Ya no la ves? ¿Si la ves? ¿Cómo la sientes? Yo veo que la energía va cambiando, se va transformando, pero si hay algo que siento que todavía se sostiene, es un dolor femenino que vimos la vez pasada y veo que todavía está reflejado el dolor que sienten las mujeres en relación con la maternidad, porque veo que hay pérdidas, pero veo que hay entrega de hijos. Las madres tienen que entregar a sus hijos y los entregan son diferentes objetivos, porque más, digamos, si nos vamos a un punto más ancestral, hay una entrega de hijos para sacrificios, pero también veo que esa huella energética fue creando un eco en el útero de las mujeres y las mujeres tienen una conexión muy dolorosa con todo lo que es referente a la maternidad y la fertilidad. Por eso en ciertos puntos, pues pude sentir esta tierra seca, esta tierra árida que de alguna manera va perdiendo su abundancia y esta abundancia lo que hace de alguna manera no solamente está reflejada en el territorio, sino también está reflejada en la parte uterina de las mujeres, esta sensación de dolor y esto hace que ellas se sientan un dolor muy femenino y haya un desequilibrio en su parte femenina en relación con la parte masculina. Entonces, la tierra se seca, pero también el dolor hace que se generen cierto tipo de inflamaciones. Entonces, son las memorias que guarda el territorio y de alguna manera, si hay un tránsito energético, pues civilizaciones que estuvieron, que fueron parte de una historia, como si hubieran sido devastadas, como si esa misma, como si el mismo territorio tuviera esa capacidad de limpiar para que surjan otras nuevas civilizaciones. Entonces, la tierra como tal trae mucha fuerza. La tierra en sí tiene esa capacidad
de limpiar y de volver otra vez a crearse en ella misma. Pero sí se siguen almacenando todo este tipo como de dolores y sobre todo lo que tú decías, toda esta parte dictatorial que sienten las mujeres frente a los hombres, como si en un momento hubiera habido un desequilibrio, los hombres hubieran sido mucho más dominantes y mucho más controladores en relación, digamos, en lo que se puede ver en las mujeres, mujeres controladas y más sumisas frente a los hombres. Cris, ¿cómo se distribuye la energía de la tierra a lo largo de este territorio chileno? O sea, porque tú me hablabas de diferentes emociones y de diferentes circunstancias, o sea, diferentes partes del cuerpo. ¿Cómo sientes tú que está distribuido? Porque Chile es un país flaquito pero larguísimo, ¿no? ¿Cómo se distribuye en el territorio? Es que no se desgasta tanto, Ira. Haz de cuenta que toda la energía se condensa como principalmente como en porciones muy pequeñas y Ajá. se empieza a distribuir como parte del mismo ambiente y este reflejo que tienen como las sensaciones de los elementos que conjuegan en ese espacio específico de territorio. Y Uh-huh, es que, por ejemplo, si entendemos un país como constructo más allá de que solo la superficie, empiezan a uh-huh, identificarse o aparecer aislantes o variables que tienen que ver una con la energía. Y uh-huh. al no ser tan amplio territorialmente, digámoslo así, que el desarrollo o la madurez se dio en la conexión energético-emocional, Ajá. pero se derivó al control, como más al sometimiento o al estado de reposo y no tanto a un estado activo. Entonces, hay como una desviación o como un mal desarrollo. Ok. Cris, ¿qué memorias sientes tú que estén atrapadas en, por ejemplo, en el desierto, por ejemplo, en los Andes, por ejemplo, que pueden afectar la forma en que el país se ve y se muestra hasta el mundo? Comienzo a observar Ujú, específicamente sobre los Andes. ujú, Comienzo a ver la nieve, comienzo a ver estos picos, se ven picos y se ven como si fueran unos espejos que están, que atraviesan las montañas. ujú, Son unos espejismos que se crean, uno energéticos y dos también de luz de la nieve con el sol y estos picos. Y veo que ahí y se extiende hacia arriba, digamos que hacia el norte, sí, ujú. eh, empieza desde la Antártida, Ajá. comienza a subir y comienzan a crearse sí, como unas grandes paredes como si fueran de vidrio, que son los meridianos, y veo que cuando pasas específicamente por los Andes, cuando pasan aviones, hay un espacio donde no hay el tiempo, la línea de tiempo es como si saltara. Ujú, Entonces comienzo a observar que esos sobresaltos de espacio y tiempo comienzan a generar a lo largo del país como diferentes instancias ujú, y pueden las memorias que se van activando a lo largo del territorio, comienzo a ver que en el desierto se crean esos mismos espejismos, pero es como si ese espejismo fuera de la parte de al otro lado del planeta, ¿sí? O sea, es decir, si te vas hacia abajo y cruzas el planeta al país que está abajo, entonces es un gran espejismo y donde se comienzan a conectar memorias no solamente de lo que ellos han vivido, sino del mundo como tal, porque veo que pasa algo muy especial energéticamente ahí y veo que hay zonas de montaña y veo que ya bajando las montañas se comienzan a activar las memorias ancestrales de la tierra, veo que esas memorias de tanta melancolía se transforman en inmensa creatividad, veo mucha energía femenina que todo ese dolor lo convierten es como en música, en poesía, entonces sí hay toda esa melancolía y ese dolor que estaba viendo al principio se transforma en una energía que sube y que llena
a los chilenos en la sangre, en las memorias, pero es muy, en este momento es poquito, es como que el flujo de esa energía es despacio, ¿sí? Es muy despacio y se toma el tiempo de llenar porque veo el cansancio, que este cansancio que sentía por por reinventarse y por reinventarse y por esa melancolía, vuelve todo más lento, pero ahí está y veo lo pausados que son los chilenos en cuanto también en como en esa posición de dar y recibir, pero lento, pausado, de una manera más consciente, por supuesto, a los aledaños de las ciudades. Ya en las ciudades como tal, sí veo que hubieran llegado focos de investigación, como si otras personas o corrientes, información de otros países hubieran llegado ahí y ahí por eso se generó la ciudad inicialmente son como unos focos como si hubiera llegado el cemento, el metal, el vidrio, todo como que se instala y hace como si fuera como que se masifica y se crean las ciudades. Pero alrededor la energía sigue circulando y es una energía, sí, circular, es una energía circular eh, que sí, es melancólica, pero muy inspiradora. Entonces, las memorias que maneja es la melancolía y el dolor, no tiene otras memorias, son las que maneja ellos como puntualmente. Están estas memorias energéticas de Ujú. estos espejismos que veo, estas Sí, paredes enormes sí, pero de la emocionalidad. de la emocionalidad. Sí hay una energía De de destierro. destierro, sí, de destierro de lo que se quedó atrás y coraje, coraje por esta dictadura que vino después. Coraje, esta fuerza para salir adelante. No, coraje, me refiero A a, rabia. a rabia. Ah, ok, rabia. Ok. Margarita, ¿cuál es la función energética, por ejemplo, de la cordillera? Y observa, porque yo siento como que siento, no lo sé, ustedes me lo dirán, ciertos sellos energéticos, ciertas formas en las que de alguna manera, no sé por qué me viene, como que estos sellos energéticos están muy conectados con el Tíbet. No sé por qué lo siento así. A lo mejor no, pero tú dime cómo los ves. Bueno, cuando empiezo a sentir, digamos, el territorio, empiezo a sentir las cordilleras, empiezan a sentir las memorias, lo primero que empiezo a percibir es que fue una tierra que fue saqueada. Mm, Entonces, fueron saqueadas sus riquezas y en la medida que esa memoria está todavía muy vigente como un recuerdo, vamos viendo capas internas donde hay una esclavitud, donde se ven todavía ciertos movimientos energéticos de personas que fueron esclavizadas y se ven como túneles de minería ujú. cuando las personas van trabajando. Y con la sensación que tú estás sintiendo, tiene que ver porque los corredores energéticos van conectando esta parte, digamos, Chile, esta parte del planeta, la va conectando también con todos estos puntos energéticos, no solamente con el Tíbet, sino veo que de Chile hay muchas ramificaciones energéticas que van conectando y van habiendo, y hay un intercambio energético de experiencias y como de situaciones, como si de alguna manera hubiera una réplica y muy conectada con las formas de las civilizaciones. Entonces, todo va conectando, todo hay una influencia energética
de lo que se pudo haber vivido, de lo que decía Cris de destierro, de cómo las personas Ujú. van caminando a través de estos corredores energéticos, conectando con otros puntos de la Tierra, viviendo otro tipo de experiencias, pero que a su vez, como están conectadas en una dimensión muy similar, se viven experiencias similares. Entonces, es una tierra muy conectora, es una tierra que tiene unas características de como esa capacidad de regenerarse, pero lo que yo veía antes es que de todas maneras en esa capacidad de regeneración, pues van quedando como ciertos como residuos energéticos de estas memorias que de alguna manera la Tierra los va guardando y sobre todo Chile los va guardando como secretos, como si Mm. la energía de la injusticia o la vergüenza o la culpa de alguna manera todavía siguen latentes en el territorio y toda esta injusticia latente pues por supuesto se va viendo y se va viendo reflejado digamos en otros puntos de la Tierra. Entonces aquí veo que ahí hay una gran conexión, hay muchísima información que se comparte, no solamente que Chile da, pero él como territorio también recibe. Recibe. Entonces se ven dentro de la tierra, se ven demasiada, o sea, información que está encriptada. Y lo que veo con lo que tú me preguntabas de las montañas, es como si las montañas fueran una forma de sanar una herida. Te cuenta como el queloide cuando hay una herida Ajá. y cierra así, siento las montañas, como si las montañas hubieran resguardado esa información y las montañas ejercieran una forma de restaurar lo que en un momento se quiso saquear, lo que en un momento se quiso tomar y lo que en un momento se vivió como esclavitud y dolor. Y lo que hacen las montañas es generar otro tipo de topografía, otro tipo de sensaciones para la tierra. Ok, vamos abajo de la tierra de Chile, Nico, y vamos a Ujú. ver qué hay debajo de la tierra de Chile, porque se dicen tantas cosas sobre esa tierra, sobre los que habitaron en primera instancia ese lugar, y se habla de ciudades, se habla de entradas a los intraterrenos. Vamos a ver qué hay en la tierra, en el subsuelo de Chile. Es como si por debajo de la tierra, Ira, Ujú. se moviera muchísima más energía de la que se mueve en el estado exterior. Ajá. Es como si Chile de alguna forma, tanto como una entrada funciona, pero también como un tipo como de reserva. Ok. Digamos que esta capacidad que tiene la población en conjunto con el lugar, como de recibir algo, pero no expresar un resultado de regreso, Ujú. invita a que las energías que llegan a este lugar se almacenen o de alguna forma queden como en frecuencia para volver a ser utilizadas. Y esa energía está debajo de la tierra, Ira, como de alguna forma también haciendo función, no sé por qué me vino como un tapón o como un cierre a todo lo que vendría siendo la unión energética que conlleva toda la columna del continente, como Mm. si ahí fuera como el final de una rabadilla o el final de una columna que conserva y sostiene debajo de la tierra las mismas funciones que digamos así pudieran funcionar como un desahogo para el continente, pero también como una mecha de entrada para que explote todo su interior también. Ok, Entonces entonces, es un espacio que conscientemente el país, como si tuviera una personalidad, ujú. intenta mejor mantenerse distante para no iniciar o terminar con algo. Pero fíjate qué interesante, porque dices, es como una columna. Dentro de la columna se encuentra el sistema nervioso y nos hablaba Margarita de estos corredores y de estas bifurcaciones energéticas que van conectando con otros territorios. Ujú, Entonces, dentro de esta columna, entonces debe de haber aparentemente, bueno, según como lo vemos, nuestra creencia de las columnas, vamos a ver si hay diferentes energías que se manejan a diferentes como distancias para el sostenimiento de la energía entonces del territorio, no nomás de Chile, sino entonces de todo lo que es Suramérica. Y entonces, ¿cómo es este sostenimiento energético? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se siente, Nico? Mm, Se siente
Se siente más como si, por expresar de alguna manera, como si metieras un montón como de pólvora a un cuarto adentro de una cocina, haz de cuenta. Hay una unión latente a una explosión energética inminente, como por ejemplo, por expresarlo de otra manera, muy seguramente desde el país de Chile se inicia un movimiento terrestre importante, Movimiento telúrico. telúrico importante, ajá, Ujú. y por eso es que esa como condensación, pero también al mismo tiempo está como en un estado completamente ecuánime y pasivo, entonces no hay un peligro tampoco, pero si sumas uno más dos, es la entrada a un movimiento telúrico importante. Entonces se siente esta tensión silenciosa que se dice en este momento, que se puede presentar en cualquier momento. Así es, Esto es el cinturón de fuego, ¿no? Que así es. viene desde Asia hasta acá. Y entonces este cinturón de fuego que se presenta aquí en su contraparte del otro lado, en China, que pasa por Japón, todo esto, ¿cómo se ve? ¿Se ve igual? ¿Se ve también como una presión a punto de estallar? ¿O esto es de este lado de Chile? En el lado opuesto, incluso te podría decir que está completamente activo, como las explosiones y las destrucciones se manifiestan como en más consistencia o con mayor frecuencia. Digamos que el lado opuesto del planeta ha aprendido a subderivarse a partir de estas como destrucciones. Ujú. Y en este lado de América no, Ok. digámoslo así, que nuestra misma energía o conciencia emocional, no solo del país de Chile, de todo el continente, Sí, claro. ha permitido que la desgracia o la destrucción no sea tan habitual como en otras partes del planeta. Entonces, En algún sentido nos sentimos en América emocionalmente como, pues de alguna forma, más privilegiados. nuevos o más sanos, por algo así decirlo. Entonces, toda la presión energética se está acumulando en este territorio que en un momento determinado pudiera o no, porque no lo sabemos exactamente, explotar eso en un movimiento bastante fuerte. Pero si es así, ¿qué pasaría? Porque Chile es delgadito, o sea, un movimiento telúrico podría llevar las aguas más adentro y desaparecer cierta parte. ¿Se ve así o cómo se ve? ¿Cómo se ve Pues esa parte? es justo esa presión que al principio mencionaba de cómo el mar intenta comerse a la Claro. tierra. Ujú, O sea, se ve como, pues como sería como el paso a seguir posterior a ese movimiento. No ujú. solo Chile, muchas zonas de los litorales de América reducirían. Ok. Eh, Cris, en esta parte, fíjate, de estas memorias que hablabas tú, de esta melancolía, de este dolor, de este destierro y de esta rabia, ¿cómo es que el chileno, esta parte del dar y del recibir, lo van manejando, lo van manifestando? Esta parte de vivir ciertas situaciones, tanto em, del territorio como a lo mejor de la misma política, de lo que sucede. El chileno lo vive igual dentro de su territorio, este dolor, este destierro, esta melancolía y esta rabia a los chilenos que están fuera de Chile, o sea, lo siguen viviendo así. Observo que a los chilenos de una edad más avanzada, sí, jóvenes, muy jóvenes de Chile, no, porque veo que ahí como que se parte, en un punto dado se parte como la brecha generacional, porque las personas que tienen más edad también están en contacto con antepasados que vinieron de otros lugares del mundo, entonces se siente mucho más. Veo, observo y siento la lentitud, pero es una lentitud, eh, eh, la comunicación, cuando la comunicación es lenta, es pausada, es muy aterrizada. Entonces veo un intercambio, veo familias muy unidas, veo intercambio, por ejemplo, de alimentos, la comunicación por medio del alimento, por medio
de las manualidades, del barro, lo que veía yo de la música, del arte. Ujú. Eh, sí veo que cuando van a lugares, sí veo que eso se pierde un poquito porque es como si también pudieran respirar, como si cuando van a otros lugares, ay, Ujú. como que, porque sí veo que Se en el chileno, desintoxican. sí, en el chileno hay como una presión en los pulmones Ujú. y energéticamente veo que hay, la presión es alta, entonces tanto físicamente como emocionalmente es como que entra aire cuando pueden salir. A ver, aquí hay una cosa que hablamos de la riqueza del chileno en su territorio y todo. Ahora, en esta última época, pues Chile tiene uno de los minerales que todo el mundo quiere, ¿no? Porque fabrican celulares, baterías, como que tiene un- una mina de litio bastante importante. ¿Cómo ves esta forma de cómo los minerales naturales que están ahí convivían, por ejemplo, con esta parte de las culturas ancestrales que has mencionado mucho? Bueno, lo primero que comienzo a percibir cuando inicias el comando es que observo que hay muchos ojos puestos en Chile desde muchísimos, muchísimos años atrás. Ajá. De hecho, veo como unos mini laboratorios dentro de las montañas Ujú. y en los desiertos y también en las costas, y veo que pueden ser investigaciones orientales, alemanas, y veo que estos grandes laboratorios, pues pequeños laboratorios, pero grandes en su intención, clavan hacia abajo, por supuesto, como unas antenas, ¿sí? Unas antenas hacia abajo y eso lo que hace es que comienza como a dañar, como a craquelar por dentro la tierra y se comienzan a crear ciertos minerales. Por supuesto, ya habían otros, los minerales que Ujú. estaban Ujú. inicialmente, eran minerales pues, que estaban ahí, que convivían con todo y con esta ancestralidad, pero no era dañino, no era una situación como que corrompe, ¿sí? Pero veo que sí, estas manipulaciones a la tierra comienzan a crear nuevas estructuras de minerales, nuevos minerales que sí comienzan a destruir la tierra por dentro y veo que abren paso y veo que sí desestructura la tierra. Ok. Margarita, a ver, aquí hablábamos de una gran conexión de lo femenino con la tierra, como una sabiduría también de lo que hablaba Cristina, esta parte muy ancestral. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los lagos? Que con esta parte, ya vimos las montañas, el mar, con esta parte de los lagos, con esta parte de la magia que había en esa zona, con algunas, em, ¿cómo se llama? Con algunas, con los mapuches, es que no sé cómo se llama, con la raza o cómo se llama, con estos mapuches que existían ahí, que tenían una memoria, por ejemplo, ellos trabajaban mucho con la luna, igual que otras culturas, eh, la, la, la historia, el movimiento lunar era muy importante y sobre todo para estas mujeres, esta historia ancestral de mujeres que me decías. ¿Cómo ves tú? ¿Sigue esto ahí? ¿Se ha movido? ¿Es menos? ¿Es más? ¿Se está manifestando? ¿No se está manifestando? ¿Cómo lo ves? Bueno, cuando empiezo, bueno, cuando veo la Tierra, veo que ella tiene una memoria y es como si un gran falo la hubiera penetrado a ella.
Entonces, cuando este gran falo masculino penetra la tierra, lo que va creando es una resequedad. Entonces, esto afecta las aguas del territorio porque se van viendo como cráteres, como si en un momento energéticamente hubiera ha habido mucha agua, con mucha fertilidad, y por el hecho de que el masculino quiera controlar el territorio, quiera controlar la parte femenina también de esa parte de la tierra, pues ahí lo que crea es control y va creando dolor que todavía se ve reflejado, pues, territorio, pero se ve reflejado todavía en el ADN de las mujeres, y la conexión y la sensación con la tierra es como si el mar, cuando toca el territorio, se van creando como una forma de barreras energéticas. Y esas barreras energéticas hacen que de alguna manera se contrarreste este dolor de esta penetración masculina. Y por eso, cuando tú hablabas de esta veneración a la luna y de los rituales de los mapuches y toda esa Ujú, consagración, es una forma de entrega, es como si ellas, las mujeres, entregaran su dolor a la luna, pero es una forma de danza y una forma de manifestar como si ellas en círculos, mujeres que se reúnen en círculos y mujeres que se reúnen también creando como corazones, como formas de corazones, van entregando la tierra, ellas entregan el dolor al territorio y esa tierra la entregan a la luna para que la luna purifique y para que la luna pueda, de alguna manera, al purificarse la tierra, también se van purificando ellas. Entonces hay una conexión muy ancestral, una conexión que está muy conectada con la corona de ellas aquí, con el chakra corona, y que de alguna manera se va percibiendo como una especie de lluvia en el momento que ellos hacen o ellas hacen este contacto a través de los rituales, a través de todos estos, de cuando empiezan los cambios para ellos los cambios de estaciones es muy importante porque los cambios de estaciones van reflejando y van activando la memoria celular en las aguas de ellas. Por eso es que pueden haber ciertos cambios de emocionalidad e inclusive el comportamiento del agua es diferente el mar y el agua, digamos el agua dulce a través de los lagos, porque los lagos, claro, ujú, cuando hay una penetración y un control, los lagos se van sintiendo secos, es como si ellos mismos, la misma agüita, se secara, se hubiera una deshidratación. Entonces hay una forma en querer, a través de los rituales, de querer volver a recobrar la tierra, lo que hablaba de las riquezas, porque sí se veía en un momento que hubo un saqueo, pero ujú. ese saqueo también representa ese dolor femenino, es como sacar esas riquezas que representa la fertilidad de la mujer. Ok, vamos entonces a ir desconectando de Chile, pero antes de desconectar, quiero que me digan ustedes cómo observan, qué rol, porque cada país, cada territorio tiene un rol ante el mismo movimiento de la Tierra y ante el mismo movimiento de la humanidad. ¿Qué rol percibe cada uno que tiene Chile en este desequilibrar esta matrix, en este potencial de esta nueva forma planetaria de conciencia? Cris. Yo comienzo a observar que las montañas de Chile, como los iceberg, que por encima son poquito y por debajo es todo una sí, es enorme, así veo las montañas debajo de la tierra, hacia abajo, hacia el mar, hacia abajo de la tierra, y veo una inmensa energía, poder que cambia la dimensión y comienza a influir en el núcleo de la Tierra como tal, porque es tan fuerte la conexión de estas montañas hacia abajo, como si fueran picos hacia abajo, con el agua y el núcleo de la Tierra, y sí comienzo a observar cómo la energía comienza a estar circular, hace que circule alrededor del núcleo y eso ayuda a que el núcleo se potencialice y genere, se expanda, genere una energía expansiva hacia afuera. Ok, Nico, ¿tú cómo ves que es el rol
que puede tener Chile dentro de la Tierra y dentro del movimiento del ser humano. Yo como lo percibiera más como Ujú, una sensación como de almacenamiento, ujú, pero como almacenamiento y contención también. Sin ujú. embargo, no desde un estado em, totalmente explosivo, pero sí ahí latente, ligeramente. Ok, Margarita, ¿tú cómo lo sientes este rol que puede cumplir Chile en este movimiento tanto energético como espiritual que se está viviendo hoy día? Yo veo que como ha guardado tantas emociones y han quedado tan ancladas en la tierra, claro, eso se va percibiendo en sensaciones y olores, pero la veo también como la herida está reflejada también en esta Matrix, como ella misma hace como un efecto de espejo y hace como un espejo y un efecto como de invernadero. Entonces es algo que se sostiene y el que se sostenga una herida, pues eso hace que de alguna manera las energías, el miedo, el dolor y todo lo que vimos emocionalmente se siga prevaleciendo ahí. Por eso es que hay tantos movimientos energéticos para poder liberar todo este tipo de emocionalidad. Ok, vamos a dar dos, tres comanditos chiquititos para algún chileno que quiera trabajar esto, que puede ser que lo presente, puede ser que no, pero bueno, vamos a, a observar qué es lo que sucede. Cada respiración nos permite observarnos, sentirnos, y voy cada vez más profundo y relajado. Y empiezo a aceptar y a reconocer que todo mi ser es energía pulsante en movimiento y todas mis células laten eléctricamente y observo y me siento en mi campo electromagnético expandido. Respiro, empiezo a eliminar memorias sexuales y de manifestación que me puedan llevar a un recuerdo de dolor, de insatisfacción, donde mi cuerpo y las energías se van alineando a realidades creadas que no necesariamente se manifiestan en lo que realmente es el chileno en este momento. Renuncia a todos los juicios y crea una nueva forma de verse en estructura de creaciones sucesivamente poderosas, una experiencia totalmente plena y abarcante de toda su energía. Empieza a eliminar toda la forma en la que se considera ignorante y empieza a incidir y a manifestar por sentirse implantado, por sentirse con miedo, con culpa y con juicio. Y vamos a respirar y díganme si alguien energéticamente le llegó este comando, que pudieron observar, que pudieron ver. Cris. Comienzo a observar que las mujeres específicamente comienzan a pararse porque estaban acurrucadas con dolor y se paran y la energía comienza a salir de los pulmones y del corazón y comienza a expandirse. Y en general todos los chilenos observo cómo comienzan a poder respirar y comienza la sangre a fluir por todas partes del cuerpo de manera equilibrada, lo mismo el sistema nervioso, todos sus líquidos se nivelan y se equilibran. Ok. Nico. Yo lo que observé Ira, es que energéticamente las personas de Chile hubo como un momento en que se mesuraron más en este como conflicto interno de separación. Ujú, Observo como si el cuerpo hubiera cedido más como una integración completa. ujú. Y observo que hubo como una liberación de tensión. Margarita. Bueno, yo lo que pude sentir, lo sentí mucho en el territorio y es un entramado que de alguna manera cubría la superficie energética de la tierra de Chile Ujú. y ese entramado iba creando ciertos nudos energéticos que pues al estar tanta compresión y tanto bloqueo emocional, de alguna manera la Tierra se veía en sí misma confusa y se veía muy enredada, pero cuando empiezas a expresar tu comando veo como si hubieran salido unas explosiones de energía, mucho fuego sentí que en un momento la Tierra también
chilena había contenido muchas rabias contenidas como formas de lava, pero lo que sentí fue una gran explosión de energía y cómo la Tierra vuelve a recobrar una circulación energética que en un momento estuvo enredada, bloqueada y no podía manifestarse en la fertilidad que hace parte del territorio, porque es un territorio muy abundante. Muy bien. Entonces díganme con qué palabra terminamos Chile, Cris. La melancolía que se convierte en creatividad. Melancolía creativa. Nico. Almacenamiento y tensión. Margarita. Yo, energía femenina, abundancia y liberación. Ok. La melancolía creativa, el almacenamiento y la tensión activan la energía femenina, la abundancia y la liberación. Muy bonito. Vamos a regresar aquí y ahora. Vamos a desconectar de todo y de todos. Vamos a volver. Vamos a eliminar cualquier residuo energético y nos vamos a sentir grandes, fuertes, poderosos, enérgicos. Empezamos a sentir cómo nuestra energía empieza a sentarse en nuestro cuerpito y empezamos a mover los dedos de los pies, los dedos de las manos. Empezamos a regresar aquí y ahora, lentamente, reconociendo nuestra energía y nuestra fuerza, asentando nuestra energía. Respiramos profundo y abrimos nuestros ojitos. ¿Cómo les fue? Bien, bien. ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cómo se sintieron? ¿Bien? Sí, bien. Muy bien. Pues muchas gracias. Vamos a agradecer a las personas que hacen favor de seguirnos. Y aquí en el cintillo de abajo está pasando nuestra página web, nuestro correo electrónico y nuestro WhatsApp. Toda la sesión está pasando para que por favor nos escriban, nos marquen, entren a la página web, nos sigan en todas nuestras redes sociales. Y bueno, seguimos aquí. Gracias a todos y finalizamos la grabación. Bye. Bye bye. Chao. Chao.